Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes, hoy es lunes 3 de noviembre, ya 3 de noviembre del 2025 y estamos aquí para darles la información de lo que ha estado ocurriendo en estos días, en este fin de semana y en este inicio de semana, este día lunes, una nueva semana y ya un nuevo mes que pues ya se acerca el fin de año, ya estamos en el penúltimo mes del año. Y pues me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta transmisión en vivo y vamos a irlos saludando como siempre. Aquí mi querido amigo Marco ya está presente, muy bien, bienvenido mi querido Marco. También saludamos a Miguel, buenas tardes, también a Beto, a Julio Navarrete. Muchas gracias mi querido amigo Marco, súper bienvenido. Mi querido Julio Navarrete, mi querido Tano, buenas tardes también. Saludamos a Angélica Espino, gracias, buenas tardes a todos ustedes que están conectando. Saludamos también a User 7076, gracias, bienvenido. A Gabriel Terán también le damos la bienvenida. A Raimundo, ya le habíamos dicho a Raimundo Navarrete, creo, ¿verdad? Sí, me parece que sí. No sé, a ver, déjame ver. Minnesota también, saludos a Minnesota, claro, Julio Navarrete también. A Otoniel, saludos a Otoniel, a Roberto Vizcaíno. A User 2468, bienvenidos todos, buenas tardes a esta transmisión en vivo. Nos da mucho gusto y los invitamos a que transmitan esta información, a que compartan este en vivo con más gente. Aparte de que, por supuesto, si les parece y si les gusta este en vivo, nos apoyen dándonos like con su tap en la pantalla. Níquel, también saludos. Leo Reyes, también saludos. Bienvenido, buenas tardes. Flaviano Morales, Pelón, bienvenidos a todos ustedes. Buenas tardes a PM también, bienvenida o bienvenido, no sé. Consuelo, bienvenida. JRE24, Gómez Pedrosa, Elena BZ, Lilia Ochoa, saludos. Chentuco, buenas tardes también. Marco, gracias por darle like al en vivo. Odette, saludos a Odette y bienvenido mi querido Tenax Vite, mi querido Tenax, súper bienvenido. Vit Silvia. Salvador Sánchez, también saludos, bienvenido Guadalupe Pinto, bienvenida, Miquela Maldonado, Roberto Frías, Said Cruz, saludos a Anselmo Espinosa, buenas tardes, saludos a todos ustedes, Blanca, buenas tardes también, bienvenida, Héctor Marmonta, Alberto López, bienvenidos, saludos, Cookie 163, Ale, bienvenida, gracias por unirte a todos, Susi 30, también saludos, bienvenida. María, saludos mi querido, gracias mi querido amigo Tenax. José Luis Sánchez, también saludos. Manuel Orrantía, La Blancs, saludo. Rivera, bienvenido. José Ambrós, Eloísa Rangel, también bienvenida. Don Changote, Elba Moños, Graciela Martín, José Luis Arrime, no sé, Alma Martínez. Saludos Ramona Pérez, bienvenida Belén, también saludos, bienvenida Alejandro Martí, saludos Ana María Tamayo, saludos, bienvenida, buenas tardes Josefina, Gregorio Montil, no fue así mi querido Alejandro Martínez, quédate para que te enteres cuál es la situación de este asunto que lleva el título en vivo, precisamente esta tragedia que ocurrió en el estado de Michoacán. Vamos a platicar sobre el tema, vamos a desmenuzarlo un poco y pues para quienes se quieren quedar y quieran ver la realidad de lo que está pasando en el país, lo que pasó en Uruapan, Michoacán, pues quédense porque el tema da para mucho, la verdad que es bastante el tema que traemos. Quédense porque lo vamos a desmenuzar bastante de manera detallada. Primo, saludos, José Martínez, Beatriz Martínez, gracias por unirte, Gumercinda también, bienvenida, Esteban Chávez, Gil Luna, Eric también saludos, Yars Lulu también saludos, Josefina Cerda, bienvenida, MC, bienvenido, Anatolia García, bienvenida, Ernesto Fernández también bienvenido, muchas gracias, Paquita 3, gracias, Mario Hernández, Omar Alejandro, John Vega, Francisco Vázquez, Violeta Toledo, bienvenida Flor, también gracias por estar aquí, Ángel, bienvenido, Rocío Vázquez, bienvenida, saludos Juan García, bienvenidos todos ustedes, Graciela Mendoza, Jürgen Isamó, gracias a Camel, también que ya recibió su insignia, José Abel Chávez, bienvenido Panchito, también Javier Pérez Gómez, me imagino, Marta Ramírez,
Vicente José Camel, gracias por estar aquí. Lolis, bienvenida. Norberto Salvador, ¿quién más? José Medina, saludos, gracias por estar aquí. Carmen Alvarado, bienvenida. María Jesús, Lluvia también, gracias, bienvenida. Y User 14, gracias por Aurelio Telles, bienvenido mi querido Aurelio, saludos, gracias, qué bueno que estás con nosotros como siempre. Salvador Valencia, José Brau, User 9827, Sil, también saludos a todos ustedes que siguen conectando. A Luis López, también saludos. Silen Dion, Germán Pulido, bienvenido. Salvador Valencia, Muñeco, también saludos. Dani Hachico, Mati, también saludos. Manuel Palomo, gracias, y gracias a Aurelio por compartir. Hagan lo mismo, compartan el en vivo. Saludos a Germán Sevilla, y te invitamos a que te quedes. Alma Jacobo, también saludos. User 92, Karina Montemayor, bienvenida. Marcel, también bienvenido. Feliciano Cocom, User 3133, Amalia Guerrero. Bueno, hay bastante gente que está llegando, mis queridos amigos. Gracias a todos los que se están uniendo. José Luis, Reinalda, bienvenidos todos los que se están uniendo. Vamos a darles un adelanto de los temas, en resumen, los temas que vamos a estar tocando. Como les dije, pues el tema del título del en vivo da para bastante. Mi querido Antonio Sotelo, bienvenido, buenas tardes. Claro que sí, mucho gusto de saludarte y de recibirte aquí como siempre. Les digo, el tema da para mucho. Vamos a hablar de la pérdida de este alcalde de Uruapan. Es muy lamentable, pero vamos a desmenuzar ese tema de manera muy detallada. Vamos a hablar de, realmente es una tragedia que pues le sirve, de alguna forma, es muy lamentable decirlo, pero le sirve bastante, mucho, ¿por qué no decirlo?, a la ultraderecha. Es lo que buscaban, de alguna forma, y vamos a hablar de este tema más adelante, de manera más detallada, porque sí traigo un tema muy largo al respecto. Vamos a hablar también del bloqueo a Cuba, que ya en las Naciones Unidas se hizo una votación por 33ª vez. Por 33ª vez se hizo una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el bloqueo a Cuba. Vamos a darles los pormenores de cuántos fueron los países que votaron en contra del bloqueo a Cuba y cuáles y quiénes fueron los países que votaron a favor de que continúe el embargo a Cuba. Vamos a ver esto porque es interesante todo el contexto geopolítico de esta situación. Vamos a comentarlo más adelante el día de hoy. Vamos a hablar también de algún comparativo que tiene que ver de China con Estados Unidos y lo titulamos ¿cómo van las cosas en China con el Partido Comunista? Por aquellos que se la pasan diciendo de la derecha, no, es que los comunistas, nos vamos a volver comunistas. Bueno, vamos a ver algunos indicadores en comparación de los dos grandes modelos que existen en el mundo, de los grandes modelos económicos que hay en el mundo que están controlando el mundo, uno en franca decadencia que es Estados Unidos y el otro pues arribotota, muy arriba, China. En algunos estándares, en algunos indicadores les vamos a mostrar un comparativo entre Estados Unidos, el modelo digamos colonialista, imperialista, capitalista, y China, el modelo comunista. Así que acompáñenme porque es un comparativo muy interesante para quitarle un poquito las telarañas de la cabeza a algunos que se casan con el modelo neoliberal y el modelo norteamericano. Pues yo creo que ya deberían de ponerse a pensar muy seriamente en este contexto, ¿no? O sea, hay que analizarlo ya a detalle. Por aquello que andan criticando mucho a China, ya van a ver los indicadores y se van a quedar, la verdad, con la boca abierta, mucha gente que no se lo espera. Bueno, también nos quedó pendientes de la semana pasada porque tuvimos un problema ahí, se cortó el en vivo. Y bueno, pues hay buenas noticias y vamos a dar un tema, buenas noticias para Irlanda, pero malas para Japón. ¿Por qué? Bueno, acompáñenme y les platicaré de esto. ¿Por qué hay buenas noticias para Irlanda? Un país hermano de México realmente a nivel histórico. Y malas para Japón. Ya les voy a decir por qué. Así que acompáñenme, quédense porque el tema es interesante. Y para terminar el día de hoy, los temas, vamos a hablar de que Estados Unidos atentó de alguna forma contra Gustavo Petro. Yo creo que hay que aclararlo, el título sí es un poquito choqueante,
¿De qué forma atentó Estados Unidos contra Gustavo Petro, el presidente de Colombia? Bueno, lo voy a explicar y van a ver ustedes por qué digo que fue una afectación, digamos, contra Gustavo Petro. Es un intento de afectarlo de manera muy contundente, muy fuerte, y que ya se siente esta pues espada desenvainada que tiene Estados Unidos de alguna manera simbólica contra el gobierno de Colombia y el presidente de Colombia. Así que vamos a hablar de este tema más adelante, y vamos a empezar con el tema pues que nos compete, el tema del título del día de hoy, que la verdad fue una situación muy grave que ocurrió en estos días. Esta pérdida de un alcalde, del alcalde de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, es algo muy triste, muy lamentable, pero creo que hay que ver todo esto en el contexto de lo que ocurrió, ¿sabes? ¿Ok? Entonces acompáñenme para que podamos platicar más a detalle del tema. Es falso, en primer lugar les voy a decir, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya dejado solo al alcalde de Uruapan. Este alcalde, desafortunadamente fallecido, Carlos Manzo, pues no es cierto lo que se está manejando ahorita mucho en los medios de comunicación. Está saturado los medios, tanto los convencionales como los electrónicos, como el internet, de mensajes que insisten en que se le dejó solo. Con lo que les voy a platicar el día de hoy va a quedar muy claro que no lo dejaron solo, la presidenta de México no lo dejó solo. El propio alcalde lo reconoció que recibió apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si no me lo creen, bueno, ahí va, vamos a tomar un break pequeño para que ustedes lo escuchen de la propia voz de el ex alcalde de Uruapan, Michoacán. Así que permítanme un momentito, ahorita lo vamos a escuchar. A ver, permítanme un momento. Grupos élite que han venido desde la Ciudad de México, el secretario general Nieto mantiene la coordinación y agradecemos al secretario, al general Trevilla, y el apoyo que le está brindando a Uruapan. Desde luego a la presidenta de México, que estamos viendo las primeras señales de que se va a venir a apoyar Uruapan. Esperemos que efectivamente toda la gente que arribe por parte de la Sedena realmente venga a entregar resultados lo más pronto posible para recuperar la paz social en nuestro municipio. Decirles que se ha acercado la Secretaría de la Defensa Nacional, ya tenemos coordinación con grupos élite que han venido desde la Ciudad de México. El secretario, el general Nieto, mantiene la coordinación y agradecemos al secretario, al general Trevilla, y el apoyo que le está brindando a Uruapan. Desde luego a la presidenta de México, que estamos viendo las primeras señales de que se va a venir a apoyar Uruapan. Esperemos que efectivamente toda la gente que arribe por parte de la Sedena realmente venga a entregar resultados lo más pronto posible para recuperar la paz social en nuestro municipio. Decirles que bueno, ahí lo tienen, en voz del mismo Carlos Manzo. Pues realmente él le deja muy claro en esta entrevista que le hicieron tiempo antes, de que efectivamente había coordinación con el gobierno federal y efectivamente no se le negó, al contrario, se le apoyó. Pero vamos a analizarlo de manera más detallada, porque hay mucha crítica, hay mucha efervescencia de la derecha en relación a este tema. De hecho, primero él tenía 8 elementos de seguridad y luego de que lo solicitó al gobierno federal, se le aumentó esta seguridad de 8 elementos a 14 que lo cuidaban, que estaban protegiéndolo. 14 elementos de seguridad tenía el alcalde de Uruapan. A solicitud de él se aumentó esta seguridad. Pero pues ya saben ustedes, y ustedes lo han de haber visto ya en las redes sociales, los de la derecha están desatados, los bots, los chayoteros, con una campaña extremadamente agresiva, completamente desatada, hay que decirlo, pidiendo incluso la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum por esta circunstancia. Sin duda, hay que decirlo, hay que ser honesto, digo, es una tragedia y es muy lamentable, pero debemos de ver, la verdad, todo el contexto que está relacionado con este tema.
No podemos actuar de manera simplista, yéndose por el odio, por el coraje, por el análisis muy superficial del tema, echándole la culpa de manera irresponsable a la presidenta y llegando al extremo de pedir su renuncia. Esto no puede ser así de simple. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Harfuch, ha logrado, también hay que decirlo, resultados sorprendentes y muy espectaculares en materia de seguridad, en materia de reducción del crimen en todo el país, aunque claro está, no son suficientes. Eso hay que decirlo, es muy seguro, hay que decirlo con toda claridad. No son, y pues quizás nunca lo serían suficientes, pero sí ha tenido resultados espectaculares y sorprendentes en materia de seguridad en todo el país el secretario Omar García Harfuch. Por ejemplo, los decomisos de drogas y de armas, las capturas de delincuentes y las extradiciones, que ya sabemos que se han hecho a Estados Unidos, han sido no solo históricas, sino que no tienen precedentes en la historia de México. Todo ello, tanto los decomisos de drogas y de armas como las capturas de delincuentes, los números de estas y las extradiciones de criminales de alta peligrosidad, pues no son históricos, no tienen comparación ni precedente en toda la historia de gobiernos anteriores. Pero aún así, hay que decir y hay que reconocer, siendo sensatos, siendo ecuánimes, siendo bastante analíticos, que tardará mucho tiempo para que se logre desmantelar o reducir hasta lo mínimo a las organizaciones criminales y así ya tener una paz plena en todo el país. Sería mucho pedir que esto fuera como tipo Fox, de solucionar las cosas en 15 minutos. Pues no, la verdad es que no se trata de eso. Dejó mucho desastre los gobiernos anteriores, particularmente desde esta ya no quiero decir la palabra porque luego es un problema, pero esta campaña desatada por el expresidente Calderón para poder de alguna manera, según él, pacificar al país. Y ya sabemos que eso fue un completo desastre y fue un completo fracaso. Eso es un hecho comprobado. Saludos al Gato Negro, bienvenido amigo, mi querido hermano, gracias Gato Negro, bienvenido. Bueno, en el caso particular del alcalde Carlos Manzo de Uruapan, aun cuando él inicialmente era de Morena, la derecha empezó a manipularlo para que tomara él una actitud tipo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Quisieron hacerlo su paladín de la justicia y ponerlo casi tipo el Bronco de Nuevo León, el ex gobernador de Nuevo León, o el presidente de El Salvador. En ese plan lo quisieron poner y lo quisieron poner en contra del gobierno federal. A reserva de sonar, porque ya me están criticando aquí algunos que se han metido en el chat, a reserva de sonar como un teórico de la conspiración, no resultaría tan descabellado que se trate de un plan, todo esto que ha pasado con el desafortunado fallecimiento del alcalde, que se trate de un plan para desacreditar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya sé que me van a decir que es teoría de la conspiración. Bueno, piénsenlo, solamente piénsenlo. Haga lo que haga la derecha, no han podido afectar la credibilidad ni la aprobación del gobierno federal. Haga lo que haga, y lo han hecho muchas cosas. Algunas de ellas descabelladas, realmente muy graves, como lo que pasó con los atentados contra el metro de la Ciudad de México, porque eso es terror, es terrorismo, realmente. Entonces, si es así, lo que les estoy diciendo, ¿por qué no recurrir a actos de terror de manera directa? ¿Por qué no? Digo, pensando en esto, pensando en que no les ha funcionado. No les ha funcionado, nada les ha funcionado. Y la verdad, sinceramente, como les dije yo lo del metro de la Ciudad de México, pues no sería la primera vez. No sería la primera vez que actos de este tipo se han comprobado, lo han hecho, la derecha los ha hecho porque ya no tiene muchas opciones. De hecho, lo ha dicho el presidente del partido del PAN,
pues lo dijo no hace mucho, que no les quedaba muchas opciones. Entonces, pues realmente no sería tan disparatado esperar que ellos llegaran al extremo de hacer una circunstancia de este tipo para poder acusar al gobierno de la Cuarta Transformación y poderlo culpar y poder ir a desacreditarlo, a criticarlo, a atacarlo y bajar la credibilidad, bajar la aceptación que tiene. Pero bueno, ¿será que lo logren? Yo la verdad creo que no. Y ahí les va el detalle, porque esto es muy importante, chéquenlo. Todo lo que les voy a decir es muy importante, es un análisis muy a fondo y creo que no se lo deben de perder. Empezamos con el tema de ya tiene un fallecido, el fallecido que la ultraderecha tanto deseaba, ya lo tiene. Ya tiene esa cuestión a su favor, o al menos es lo que ellos querían. El 1 de noviembre del 2025 a las 9 de la noche, en la Plaza Morelos de Uruapan, Michoacán, durante el Festival de las Velas, primero vamos a analizar lo que pasó, ¿no? Vamos a detallarlo todo bien claramente. Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, estaba tomándose fotografías con los niños que le acercaban los padres de los infantes, e incluso con su propio hijo. Un hombre entonces, cubierto con una sudadera blanca, con caperuza, se le aproximó, estaba pues equipado, digamos, con una juguetito, y con ese mismo juguetito le disparó en 7 ocasiones, hiriendo en su abdomen y en sus brazos. El regidor y un escolta resultaron también heridos. El atacante fue inmediatamente abatido inmediatamente por el resto del personal de seguridad. Entre paréntesis, cuando no se quiere que se encuentre el autor intelectual, siempre se deshacen, digamos, del que fue el material, el que hizo el atentado, el que se ejecutó el acto, digamos, ¿no? Lo hemos visto en otros casos, lo vimos que en el caso de Lee Harvey Oswald en Estados Unidos con Kennedy, etcétera, ¿no? Hay que deshacerse en el caso de Colosio, exactamente, Tenax, exactamente, lo vemos en el caso de Colosio, ahí hubo una circunstancia muy particular y sabemos que, pues al final no fue quien fue. Bueno, el presidente municipal fue llevado a un hospital, desafortunadamente ahí falleció. Ya lo sabemos, los pobladores de Uruapan y del mismo estado de Michoacán sabían del carácter arrebatado del presidente municipal, y cuando él estaba con vida, seguían con gusto sus declaraciones, porque pues lastimaba con la palabra a todo y a todos. La fama de este personaje nació cuando ganó una diputación representando a Morena, y siendo legislador local se lanzó contra el mismo gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y contra el fiscal de Michoacán. Terminando su periodo como legislador, se volvió contra Morena y siendo candidato independiente obtuvo el triunfo para convertirse en presidente municipal de Uruapan. También él, pues digamos que hablaba constantemente a los que se encargan de la mala vida, que tienen malas actividades que causaban violencia, y alguna vez dijo que la policía de Uruapan tenía la orden de, pues, deshacerse de ellos, de cualquiera de ellos que perteneciera a un cártel de estas circunstancias, de este crimen organizado. Siendo presidente municipal de Uruapan, decidió cubrir el trámite y solicitó la protección del gobierno federal porque recibía constantes amenazas de muerte. Sin embargo, cuando se le designaron 14 elementos de la Guardia Nacional, él no quiso tenerlos cerca porque decía que desconfiaba de ellos, y el director de la Guardia Nacional decidió protegerlo de manera periférica, es decir, de lejos, desde donde sus elementos no levantaran las suspicacias del propio gobernante del municipio de Uruapan. Aunque Carlos Manso declaraba constantemente que el crimen organizado tenía infiltradas a las policías locales,
él depositó la seguridad de su persona en policías locales, y algunos de estos eran la guardia personal que lo acompañaba a todas partes. De esa manera también lo seguían los elementos de la Guardia Nacional, porque a Carlos Manso le gustaba acudir mucho al campo para hablar con los pobladores. La gente de Uruapan pues lo amaba y ya comenzaba a darle tamaño del próximo gobernador de Michoacán. Su pérdida, digamos, lastimó mucho a sus gobernados, y en una marcha se lanzaron contra el Palacio de Gobierno para causar destrozos e incendios en el inmueble. Los convocantes a esa marcha destructiva hicieron lo mismo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las feminazis. Después del desastre que hicieron, declararon que un grupo de extraños los infiltró y violentó su manifestación para desvirtuarla, o eso dijeron. Alfredo Ramírez Bedoya tiene pésimos asesores y cometió el gravísimo error de presentarse en el velorio de Carlos Manso. Fue bien recibido por la viuda y los otros familiares, pero los que manejan el asunto de la violencia en el país desde la oscuridad vieron ellos una gran oportunidad y lanzaron contra el gobernador de Michoacán a gente malintencionada que arrastraron en su propósito a verdaderos dolientes y a gritos echaron al gobernador. Una mujer se atrevió a aplicarle unos buenos golpes. Desde redes sociales se desató la andanada que los tenebrosos gestores de la violencia en México tenían planeada, y en una cuenta en TikTok relacionada con mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González Guajardo, el Junior Tóxico, un grupo que se hizo llamar Generación Z, convocó a una marcha en la Ciudad de México a mitad del mes de noviembre para pedir la destitución inmediata de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y de todo su gabinete, fíjense nada más, porque según los que manejan esa cuenta, todos ellos son los que se encargaron de Carlos Manso. Para demostrar que todo estaba planeado, instantáneamente el subsecretario de Estado de Estados Unidos, el segundo al mando después de Marco Rubio, publicó en X que usa esta lista para profundizar la cooperación con México para erradicar la violencia. En palabras más simples, usa esa lista para iniciar la invasión y el tirar juguetitos desde el cielo contra México. Para pararlo en seco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, le respondió que México está siempre listo para recibir la cooperación de Estados Unidos, y que si tienen datos sobre el asesinato fallecimiento de este señor Carlos Manso, que los envíen. Desde el mismo 1 de noviembre se desató la campaña en medios de difusión, que ya les comenté, que idearon los ultraderechistas y los periodistas de derecha o de bolsillo, y que pidieron que Claudia le declare la guerra, fíjense, al crimen organizado. Ya pasó eso en el 2006. Que la presidenta endurezca el brazo contra los criminales, y algunos opinadores le pidieron que solicitara, qué casualidad, ya se lo esperarían ustedes, ¿no?, la intervención directa de los Estados Unidos. Durante estos días ha sido lamentable ver que personas, fíjense, incluso que se declaran según ellos parte de la 4T, publicaron palabras acusatorias contra Morena, llamando al partido Narcomorena, asegurando que los de Morena pues se hicieron cargo de Carlos Manso. Algunos se lanzaron a la yugular de Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Hubo quienes, simulando candidez, publicaron notas vejatorias contra Claudia Sheinbaum. Fueron notas con letras enormes llamando, no puedo decir la palabra, a la presidenta, y colocaron con letras chiquitas la frase: esto está publicando la oposición. O sea, ponen la palabra de que la presidenta es la que se encargó, o sea, hagan de cuenta la palabrota esa de este alcalde, pero en letras chiquitas ponen: esto está publicando la oposición, como si diciendo, fíjense, esto es publicación de la oposición, no nuestra, pero ponen con letras grandotas la acusación contra la presidenta. ¿Se dan cuenta de la mala leche?
Digo que simulan candor porque es imposible que no se den cuenta que con estas publicaciones le hacen el caldo gordo a la ultraderecha mexicana. ¿Acaso ignoran que la gente pocas veces lee las palabras chiquitas y se queda con el encabezado? No lo ignoran. Claro que lo saben perfectamente. La ultraderecha pretendió cerrar con broche de oro su campaña difamatoria, elaborando una encuesta, fíjense nada más, y aquí por lo que me están diciendo, dice una persona, nos dicen que somos bots los que pedimos justicia. No son bots, hay algunos que son manipulados y otros son bots, pero no digo que todos sean bots, pero ahí les va. La ultraderecha, nada más para que se den cuenta, la ultraderecha pretendió cerrar con broche de oro su campaña difamatoria elaborando una encuesta, ¿saben dónde? En el mismo Uruapan. Organizaron una encuesta en Uruapan, no en Michoacán, no en todo el país, no, en Uruapan, para que saliera más extrema, ¿no? En donde las emociones están al rojo vivo. Qué mejor, ¿no? Acaba de pasar esto, muy malo, muy feo. Es buenísima la oportunidad para difamar al gobierno federal. Hacen una encuesta en Uruapan donde les digo, las emociones están al rojo vivo y la pregunta fue, ¿estás a favor de la intervención de los Estados Unidos en México? ¿Sí o no? Fíjense, aprovechando el 20, ahora es cuando que vengan los gringos, vamos a aprovechar para que la gente diga sí. Y para sorpresa de los organizadores de los buitres que se alimentan de fallecimientos y de violencia, la respuesta fue 87% en contra, 13% a favor. En Uruapan, después de haber pasado esto, hicieron una encuesta para ver si estás a favor o no de la intervención de Estados Unidos en México y 87% está en contra y 13% a favor, en Uruapan. Acabado de pasar esto. Imagínense en todo el país, si hicieran la encuesta a nivel nacional, pues creo que más del 99% estaría en contra de que Estados Unidos invada México, evidentemente. Solamente un poquito de gente loca, psicópata, traidora a la patria, podría estar a favor de eso. Bueno, en Nepal, para continuar con este tema de lo de la generación Z, porque hay que explicarlo esto de la generación Z, en Nepal en el año 2025 ocurrió una violencia sin precedentes, una manifestación juvenil se convirtió en una turba que azotó la casa de gobierno, asesinó a funcionarios públicos y destituyó a los gobernantes del país. A este movimiento formado por estudiantes y jóvenes se le conoce como la generación Z o la revolución Z. En México hubo una réplica a ese acto y nació una cuenta que dice albergar al grupo Generación Z. El responsable de esa cuenta, porque todavía es una cuenta y aún no se convierte en movimiento, hizo público su deslinde de los que convocaron a la marcha a mitad de noviembre para exigir la renuncia inmediata de Claudia Sheinbaum. Dijo que Generación Z, el grupo en México, no tiene nada que ver con esa convocatoria y que no está ligada a Claudio X González Guajardo. A pesar de que el teatrito se les está cayendo a la ultraderecha, allí están muy contentos porque ya tienen el muerto, que tanto deseaban. A partir de la siguiente marcha usarán el nombre Carlos Manzo como bandera, seguramente. Ya algunos lo están comparando con Luis Donaldo Colosio, otros sostienen que Claudia se encargó de él para que no fuera el siguiente presidente. O sea, imagínense nada más la mentalidad, O sea, Claudia se encargó de él para que no fuera el siguiente presidente. El presidente, con todo respeto, es muy lamentable, pero el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, nunca militó entre ellos, pero ya se lo agandallaron, ya se lo llevaron, ahora resulta que es de ellos. Nunca militó en el PAN, nunca militó en el PRI, pero ya se lo andan agandallando, ya se lo llevaron, pues como ya está en la otra dimensión, pues ya dijeron, es de los nuestros. Hay una pregunta flotando en el ambiente que tiene la finalidad de encontrar al responsable intelectual de
pues esta situación que ocurrió contra Carlos Manso. ¿A quién beneficia esta pérdida? ¿A quién beneficia esta pérdida? La respuesta es muy sencilla: a la ultraderecha, a Donald Trump, porque les da el pretexto perfecto para que México sea invadido, o al menos eso es lo que ellos esperan, evidentemente. Y antes de pasar al siguiente tema, quiero aclarar esto de la generación Z. Ciertamente hay una convocatoria de una marcha para el día 15 de noviembre, incluso por ahí no tengo el nombre ahorita porque yo no estoy muy familiarizado con los animes, pero el personaje con el que están convocando esta marcha el 15 de noviembre, en el que supuestamente quienes lo están organizando son apartidistas, pero tienen la imagen de este personaje de un anime que es muy popular entre la generación Z, por eso se llama la generación Z, pues ya se dio una claridad de que quienes lo están detrás es Alessandra Rojo de la Vega y Salinas Pliego, que pues al menos Salinas Pliego no tiene nada de generación Z, no sé, Alejandra a lo mejor sí, pero es la ultraderecha y no son apartidistas. Alejandra Rojo de la Vega es la alcaldesa de Cuauhtémoc y claro que es de un partido político. Salinas Pliego es un empresario mega rico y no es apartidista, es evidentemente un simpatizante de la ultraderecha. Entonces, a todos aquellos jóvenes que pretendan... Saludos, mi querido José Miranda, bienvenido, gracias que estás aquí, qué bueno que te recibimos. A todos aquellos que caigan en la trampa, o para que no caigan en la trampa de ir a esta marcha del 15 de noviembre, que supuestamente es de ciudadanos preocupados, de jóvenes de la generación Z, que no son partidistas, no coinciden con ninguno de los partidos, ni con la oposición, ni con el gobierno de Morena, ni nada por el estilo, y que están queriendo más derechos, queriendo más oportunidades. Pues ya lo analizamos un poco mañana, lo analizaremos un poco, pero la verdad es que es bastante patético porque pues si ha habido oportunidades para los jóvenes, han sido a partir del 2019. Y como dice Tenax, uy, qué miedo con la marcha. Pero hay que decirlo, no es una marcha convocada por gente verdaderamente apartidista y verdaderamente gente joven de la generación Z que tienen todo el derecho de estar inconformes y de querer más apoyos, más universidades, que han sido muchas, más becas, que han sido muchas, etcétera, etcétera. Pero no es una marcha de derecha, de ultraderecha. Y para terminar el tema y pasar al otro, que ya me estoy cargando mucho, quiero decirles que los movimientos que hubo en otros países, como en Nepal, de la llamada generación Z, son movimientos de izquierda, en contra de gobiernos de derecha, de ultraderecha. Así pasó en Nepal, así pasó en Paraguay, así pasó en los países, ya no me acuerdo de los otros, mañana se los voy a decir en detalle. En todos los movimientos en donde esos movimientos de jóvenes de la generación Z, de este movimiento de la generación Z, se sublevaron, se movilizaron y se rebelaron contra los gobiernos que estaban en el poder, se trata de gobiernos de ultraderecha. Y el movimiento de la generación Z es de izquierda. Así que no se dejen engañar con esta marcha del 15 de noviembre porque es una marcha de ultraderecha. Como siempre la ultraderecha tratando pasó con los chalecos amarillos, ¿se acuerdan? Los chalecos amarillos fue un movimiento de izquierda en Francia, es un movimiento de izquierda en Francia, en contra de un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, y los de México, los de la derecha de México, se quisieron agandallar el eslogan, el título de chalecos amarillos cuando ellos son de ultraderecha. Bueno, en fin, eso es para quienes no tienen una idea del tema. A ver, permítame un momento, creo que me perdí, sí, me adelanté un poquito. Vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el que tiene que ver con Cuba, el bloqueo a Cuba. La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de pedir por 33ª vez consecutiva el fin del embargo a Cuba. La resolución fue apoyada en esta ocasión por 165 votos, con 7 votos en contra y 12 abstenciones.
Se trata del bloqueo económico, el bloqueo financiero y el bloqueo comercial contra Cuba. No solo es un bloqueo comercial, no, es un bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla de Cuba, que lleva 60 años o más de 60 años. El embargo, les digo, contempla que nos pongamos de acuerdo y que quede claro para quienes no lo sepan. Hay mucha gente de la derecha que es muy ignorante y no lo sabe. El embargo contempla no solo un veto para comerciar con ese país, sino también sanciones a todo país que se atreva a comerciar con Cuba. No pueden los cubanos, el gobierno de Cuba, comprar medicinas porque Estados Unidos sanciona a quienes se las venda. No pueden comprar maquinaria, fertilizantes, gasolina, etcétera, porque igual Estados Unidos va a sancionar a quienes se las venda. No pueden enviar dinero y quien les lance un salvavidas queda bajo la amenaza de ser castigado por el gobierno de Estados Unidos. Todo ello, evidentemente, ha complicado la logística, encarece toda la vida en Cuba, eleva los riesgos y al final de cuentas termina generando un descontento interno en la isla que en el imaginario mayamero, en el imaginario de la gente de Miami, de esos gusanos de Miami, finalmente podría llevar a un cambio de régimen en Cuba, aunque en el proceso martiricen a las familias cubanas, muchos de ellos familiares de ellos mismos, Y así ha sido por más de 60 años ya. Pero no lo han logrado. No lo han logrado por la dignidad del pueblo cubano. Los votos a favor del bloqueo ayer, en orden alfabético, fueron Argentina, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay, Ucrania y Estados Unidos. El resto de los 165 países votaron en contra del bloqueo. Pero el año pasado, esto también hay que destacarlo, el año pasado la resolución logró 187 votos favorables, 187 votos a favor de quitar el bloqueo a Cuba, 187, y solo 2 en contra de Estados Unidos e Israel, solo 2 en contra y 187 a favor. Ahora ya bajó la cantidad de países que están a favor de quitar el bloqueo a Cuba. Bajó en 2, pero también hubo muchas abstenciones. Y este año 12 países modificaron su postura. No vaya a ser que se enoje Donald Trump con ellos. Por ejemplo, el muy soberano Ecuador de Daniel Noboa, ese país que hace 13 años le dio asilo político en su embajada de Londres a Julian Assange, ayer no se decidió a votar en contra de asfixiar a una isla que tiene Ecuador a solo 4,000 kilómetros de distancia y se abstuvo, decidió abstenerse de votar. La lunática libertaria argentina de Javier Milei, atada de manos y pies al Fondo Monetario Internacional, a Scott Bessent y a Donald Trump, como mínimo hasta 2027, también se sumó a la posición para continuar el bloqueo. La posición de diversos países respecto a Cuba es una especie de prueba de fuego de su humanidad. Es una prueba de fuego de qué tan humanos son esos países. Es un espejo en que cada país debería de ponerse de frente para ver si es cómplice voluntario y consciente de un crimen contra la humanidad o no. Afortunadamente la mayoría de los países no lo son y eso da una pequeña esperanza. Pero el hecho de que este año sea el que más países votaron a favor, por más que fueran solo 7, a favor de mantener el bloqueo, por más que solo fueran 7 y la gran mayoría votaran diferente, votaran en contra del bloqueo, también da una idea de hacia dónde nos dirigimos y de quién está al frente del imperio. Bueno, vamos a pasar a un tema muy simpático,
para algunos que se meten aquí como que son de derecha y que pues están muy activos. Vamos a ver cómo van las cosas en China con el Partido Comunista, si les parece, por aquellos que les encanta criticar el comunismo de los países comunistas y todo eso. Yo acabo de decir de Cuba, el problema no es que sean, entre comillas, comunistas, que el comunismo no existe realmente, sino pues que tienen el bloqueo. Y eso complica mucho la vida, como ya lo expliqué de manera muy detallada ahora mismo. Bueno, ¿cómo van las cosas en China con el Partido Comunista? Fíjense, 90% de la gente en China, ¿sabían ustedes? 90% de la gente en China tiene casa propia. 90% de la gente tiene casa propia. A China no le basta con ganar, lo hace de una manera devastadora. Ganarle a Estados Unidos, de una manera devastadora. Y si no me creen, ahí les van los datos. Vamos a ver la comparación. Propiedad de vivienda. China, 90% de los chinos tienen casa propia. Estados Unidos, 65.7%. Personas sin hogar. China, 0. Estados Unidos, 772,000 personas. 772,000 personas sin hogar. China, 0. Pobreza extrema. China, 0. Estados Unidos, 37.9 millones de personas viven en Estados Unidos en pobreza extrema. Muertes por armas de fuego por cada 100,000 habitantes. China, 0.02%. Bueno, más bien por cada 100,000. 0.02 personas por cada 100,000 habitantes. Estados Unidos, 4.32 personas. Muertes por falta de seguro médico al año. China, 0. Tiene China cobertura universal del 95% de su población. Estados Unidos, ¿cuántas personas fallecidas por falta de seguro médico? 45,000 al año. 45,000 personas pasan a otra vida por falta de seguro médico al año en Estados Unidos. Dosis de vacunas COVID administradas por cada 100 habitantes, ha de ser 100,000. China, 245. Estados Unidos, 194. Red de trenes de alta velocidad en kilómetros. China, 45,000. 45,000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Estados Unidos, 0. Sin red operativa. Estados Unidos no tiene la red operativa de trenes de alta velocidad, simplemente carece de ella. Acceso a G5 en Internet, G5, cobertura a la población. China, 90% de los chinos tienen acceso a G5 de Internet. Y Estados Unidos, 68%. 68%. Energía renovable, capacidad instalada en gigawatts. China tiene una capacidad instalada de 1,450 gigawatts de energía renovable y Estados Unidos solo 350 gigawatts. Resultado, comunismo 9, capitalismo 0. Así que, pues, ¿qué onda con el comunismo? ¿No que muy feo? ¿No que muy malo? Ahí está. Es un sistema se comió el capitalismo, pero inicialmente era un sistema comunista y hay una propiedad del Estado y una rectoría del Estado, una rectoría completa del Estado chino sobre la economía china. Díganle comunismo si quieren, o díganle de otra forma, pero es un sistema alternativo en donde no hay iniciativa privada igual que en Estados Unidos. Así que, bueno, ahí está. Y bueno, para terminar ya, porque ya me faltan 2 temas y se me está yendo el tiempo, vamos a acabar con buenas noticias para Irlanda, ese país hermano, en donde hubo, ya saben ustedes, los San Patricios que lucharon para liberarnos
junto con los mexicanos se unieron después de que venían con Estados Unidos, los irlandeses se unieron al ejército mexicano para luchar en contra de los gringos cuando los gringos invadieron México. Bueno, deberíamos de considerarlos nuestros hermanos por eso, porque lucharon con los mexicanos, el batallón de San Patricio. Bueno, buenas noticias para el hermano país de Irlanda. Catherine Connolly, candidata de izquierda, ganó la presidencia de Irlanda. Tiene Irlanda una nueva presidenta y resulta que lo hizo, ¿saben con cuánto? Con el 63%. 63% se llevó Catherine Connolly, la nueva presidenta de Irlanda, la República de Irlanda. Y Connolly no es la primera mujer en ese cargo, es la tercera, pero sí es la primera de izquierda, de ocupar ese cargo. Es unionista, o sea, pretende o quiere unir a Irlanda con la Irlanda del Norte, que está bajo dominio británico. Es una crítica muy fuerte del genocidio de Israel, es partidaria del pacifismo, de la neutralidad de Irlanda y de la paz mundial. Y bueno, pues estas son muy buenas noticias, les digo, para Irlanda, pero ahí les va. También en el caso de Japón, malas noticias para Japón, porque también en Japón ganó la primera mujer en la historia de Japón. Ahí sí fue la primera en la historia de Japón. Por primera vez Japón tiene una primera ministra, no un primer ministro, por primera vez tiene una primera ministra. Y ustedes dicen, se preguntarán, ¿por qué es una mala noticia? No es que yo sea machista, no se confundan. Es una mala noticia no porque sea mujer, sino porque es una ultraderechista. Ganó la primera mujer en Japón como primera ministra, pero resulta que es todo lo contrario a la presidenta de Irlanda. Es una ultraderechista, adoradora de Trump, adoradora de Estados Unidos, que se puso a brincar al lado de Trump de alegría, de una manera totalmente infantil y ridícula. Es una ultraconservadora, como Meloni o quizá peor, no sé, admiradora de Margaret Thatcher, contraria a los derechos de las mujeres en Japón, súper neoliberal, belicista, completamente belicista y simpatizante, como les digo, de Trump y de Estados Unidos. Es una pésima noticia para Japón, la verdad, sinceramente, pero bueno, ni modo, esa es la situación que está ocurriendo en el mundo. Vamos al tema último, que es que les decía yo que Estados Unidos atentó contra Petro. No se espanten, no fue un atentado contra su vida, no, quiero aclararlo porque luego aquí me pueden sancionar. ¿En qué se trata? ¿A qué me refiero con este atentado de Estados Unidos? Bueno, resulta que sabotearon el avión de Gustavo Petro en su viaje de Colombia a Arabia Saudita. ¿Cómo lo sabotearon? Bueno, simplemente le negaron aterrizar en Cabo Verde. La escala del avión de Colombia hacia Arabia Saudita era en África, en Cabo Verde, pero pues con un acuerdo con Estados Unidos, con una manipulación de Estados Unidos, pues le negaron el permiso para aterrizar en Cabo Verde, y por esa razón el presidente Petro tuvo que ir a Madrid, tuvo que viajar desde la que podría haber sido su escala en África para luego ir a Arabia Saudita. Tuvo que desviar el avión a Madrid para recargar combustible. De hecho, increíblemente, porque dicen que el gobierno de España es de izquierda, pues es una izquierda muy discutible, porque en Madrid le negaron el permiso en el aeropuerto de Barajas de cargar combustible al avión de Gustavo Petro, y tuvo que hacerlo, sí, en España, en Madrid, pero en un aeropuerto militar. Pregúntense usted por qué. Es muy extraño. ¿Será que el aeropuerto de Barajas está bajo control de Estados Unidos? ¿O será que el presidente del gobierno de España está amenazado, se siente amenazado por Donald Trump o por las amenazas de Estados Unidos? Bueno, el caso es que afortunadamente en un aeropuerto militar le dieron permiso de cargar combustible a Gustavo Petro, y de ahí se trasladó a su destino final, que era Arabia Saudita, y no
no pudo hacerlo como quería hacerlo en Cabo Verde, no pudo hacerlo en el aeropuerto de Barajas, sino que lo hizo finalmente en Madrid en un aeropuerto militar. ¿Será que ya le están aplicando las sanciones que Estados Unidos impuso? Parece ser que está desatado Donald Trump contra Gustavo Petro, y pues Gustavo Petro no es una perita en dulce y también ha tenido declaraciones muy contundentes en contra de Estados Unidos y de la política exterior de Estados Unidos, particularmente lo que tiene que ver con Colombia, con Venezuela y con la cuestión de Palestina, que ya hemos platicado en otras ocasiones. Así que bueno, esto ha sido la historia del día de hoy. Creo que hubo bastante polémica, bastante que decir. Me cuidé mucho de mi lenguaje al principio, digo, hay que hacerlo, hay que aprender, todos los días se aprende algo nuevo, para que no pudiera tener ningún tipo de sanción en vivo. Así que, bueno, gracias a Rodolfo Ramos por empezar a seguirme. Rodolfo Ramos, mi querido amigo, si nos estás empezando a seguir, y a todos los que estén en esa situación de empezarnos a seguir, por primera vez nos siguen, les agradecería mucho que vayan al canal hermano, Somos la 4T Noticias en YouTube, para que se suscriban. Así que mi querido Rodolfo, Ezequiel, y a todos los demás que han estado aquí, que no lo hayan hecho, y que los voy a saludar a continuación hasta donde yo pueda, por favor, échanos la mano y vayan y suscríbanse. Bueno, pues eso lo serás tú, mi querida Elizabeth, pero bueno, gracias por el gracias por el comentario. En fin, bueno, vamos a saludar a todos los que estuvieron por aquí, aunque por ahí a lo mejor termino yo saludando a algunos de los que me estuvieron atacando. Saludamos a Héctor K, a Jos Gator, a Víctor López, a Amado Esteban, a Mario Madrigal. Muchas gracias por tus regalos, mi querido amigo Marco. ¿Quién más está por aquí? Guillermo An, Silvia Ortega, gracias. Marlene Lima, gracias por estar aquí. Roberto Salcido, ¿quién más está por aquí? Kika89, gracias. Rigo Banu, también gracias. Gabriel Cedillo, gracias por estar aquí. Carlos OP, gracias. Gustavo Guzmán, Carlos Ruiz, creo que ya me regresó al final otra vez. José Miranda, mi querido amigo José Miranda, muchas gracias por estar aquí como siempre. Israel Jaimes, muchas gracias. ¿Quién está por aquí más? Mari Carmen, gracias por compartir el en vivo, muchas gracias. Germán Trejo, muchas gracias. Felipe Nieto, arriba Morena, dice gracias, claro que sí, arriba Morena. Harley Contreras, gracias también. Carlos OP, creo que gracias por compartir. Laura Ortiz, muchas gracias también. ¿Quién más está por aquí? Diego Rack, también muchas gracias. BM, también muchas gracias. Gracias y buenas noches a todos ustedes. Marcela Marín, muchas gracias. Moisés de la Cruz, Esther Solís, Danger, gracias. Neto Nio, gracias. Liv, gracias. W. Williams, Guerrero, gracias. Lausus Momo, gracias. A mi querido amigo Marco, muchísimas gracias por los regalos y por estos likes. Rip Wheeler, gracias a Rip Wheeler. Tony Espejel, gracias. Montiel, muchas gracias. Marco Coyote Welding, gracias. Sergio Monroy, muchas gracias. Magdalena Pérez, muchas gracias también. Roberto Frías, muchas gracias. Ana Laura MG Leal, muchas gracias también. Rubén Ponce, gracias. Noemí, muchas gracias también. El Burro, gracias también. Gustavo Huitrón, muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Chillo, muchas gracias. Hermes Reyes, muchas gracias también. Cirilo Rodríguez, gracias. Franco Acevedo, muchas gracias. Martín Álvarez, gracias. Hernán Castro también. Chendruis de Tláhuac dice viva Morena, gracias, claro que sí, viva Morena. Axayácatl, mi querido amigo Axayácatl, hace mucho que no te veía. Gracias. Abraham también, muchas gracias. Beth Palacios, muchas gracias. A mi querido amigo Antonio Sotelo, gracias. Gallo Mágico, gracias. Beth Palacios. Cheo, gracias, muy buen comentario mi querido Beth Palacios, así es. Cheo Iracheta, gracias. Sam PG, gracias. El Gato Negro, muchas gracias El Gato Negro, claro que sí. A Edwin Pérez también, al Viejo, a David Conde Suárez también, a Felipe Márquez, gracias. Harley Contreras, Soldado Mex también. Perfect Pick,
Gracias a Perfect Pick, gracias por el like y gracias por compartir. User Livo Castillo, User 15, gracias también. Saludos a todos. Germán Sevilla, gracias. Aurelio Telles, muchísimas gracias. Aurelio, como siempre, muy puntual. Salvador Valencia, muchas gracias. User 1411, Camel, también muchas gracias. John Vega, Paquita, también Primo, Richard 88, Alejandro Martínez. ¿Quién más? Bueno, no estuvo muy de acuerdo conmigo, pero bueno, no importa, los saludamos. Yo, Ambros, muchas gracias. Saludos, Roberto Frías. ¿Quién más está por ahí? Raimundo Navarrete, gracias. Buenas tardes a Gabriel Terán también. Muchas gracias a quien más está por aquí. Marco, ya te saludamos, mi querido amigo Marco, User 7076. Muchas gracias a Ninesota. Gracias, Ninesota. Gracias a Julio Navarrete, a Tano, a Beto, a Miguel. Gracias a todos. Ya los saludé a todos. Pensé que no me iba a dar tiempo. Estamos